título en esta mañana es La luz del Evangelio. ¿Usted cree que cuando predicamos el Evangelio hay luz? Cuando hablamos del Señor hay un reflector espiritual que ilumina los corazones. Cuando uno pone la luz en algún lado, una luz fuerte, puede observar mejor las cosas. Ve los detalles, ve los errores, las imperfecciones. Y cuando la luz del Evangelio vino a nuestra vida y nos vimos desastre, vimos nuestros errores, nuestros pecados, y ahí conocimos al Señor. La palabra dice que somos iluminados, que gustamos del don celestial, participamos de la palabra, pero hay una iluminación cuando hablamos del Señor a otros, cuando escuchamos la palabra. En esta mañana Dios ilumina a la iglesia, pueden entender la palabra. Saben que cuando no está esa luz, puedes tener todos los títulos, posgrados, y no vas a entender la palabra. Eso es obra de Dios. Entonces, por eso es que ahora nosotros entendemos cosas que ojo no vio ni oído oyó, cosas que no entendíamos antes. Ahora la entendemos por el Evangelio, por la palabra de Dios, porque hemos sido iluminados. Vamos a ir a la palabra en esta mañana, Hechos capítulo 9. Vamos a ver acá la conversión de un hombre tremendo que fue iluminado. Y esa luz que lo iluminó lo tiró al piso. Vamos a hablar la conversión de Pablo en Hechos capítulo 9, versículo 1. Saulo se llamaba. Ahí está la palabra, Hechos 9:1. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y les pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase alguno de los hombres o mujeres del camino, a cristianos, del camino de Cristo, los trajese presos a Jerusalén. A ver, ¿qué pasaba hasta acá? Pablo era un judío preparado, desde chico estudiaba la ley, era un maestro, era un fariseo, era de la secta de los fariseos, era un hombre que conocía bien la ley, lo que había dicho Moisés, lo que había escrito, el Pentateuco lo sabía al pie de la letra y lo cumplía. Y este hombre estaba en contra de los cristianos. Y él pensaba que hacía bien a Dios por estar en contra de los cristianos. Él no creía en Jesús, había escuchado, pero él seguía la ley de Moisés, era un hombre rígido. Y él pensaba que al traer a los cristianos, meterlos presos, violentarlos, estaba actuando a favor de la causa de Dios. Y en Jerusalén estaban los principales sacerdotes, el sumo sacerdote. Usted sabe que el pueblo romano había sometido a los judíos. En este entonces, el pueblo romano gobernaba la nación judía. Entonces, el pueblo romano le convenía que el pueblo judío esté tranquilo, que no se subleve, que no haya líos. ¿Y qué hacía? Y le otorgaba muchos beneficios a los religiosos de la época, al sumo sacerdote, a los fariseos, a los saduceos. Ellos eran maestros de la ley, eran los pastores del pueblo, pero recibían muchos beneficios de Roma para mantener al pueblo tranquilo. Es por eso que Jesús chocó, porque Jesús vino a revolucionar y lo mataron. Y Pablo tenía este temperamento, tenía esta fuerza de ir contra los cristianos. Y pidió carta en Jerusalén al sumo sacerdote para ir a Damasco
a traer a hermanos, porque él conocía que había hermanos ahí, que se habían ido para ahí. Quería cartas, sería la orden de allanamiento. Eso es así, ¿no es cierto? Cuando uno va a una casa y entra, bueno, pedía autorización para ir a las iglesias de Damasco, a las sinagogas, y sacar a los cristianos, traerlos a Jerusalén presos. Era un hombre violento. Saulo era un hombre que consentía con la muerte de los cristianos. Él puso la firma en la muerte de Esteban. Entonces, era un hombre que no le importaba. Entraba a las casas, a las iglesias, a las sinagogas y sacaba a la gente en forma violenta y la metía presa. Ese era Saulo. Y aquí iba este hombre con otro grupo de muchachos a traer cristianos a Damasco. Eso estamos leyendo. Y dice, versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y aquí venía este hombre con toda la autoridad humana, con toda la autoridad legal, y aparece un resplandor del cielo y cae a tierra. Algunos dicen que venía en caballo, otros dicen que venía en pie. Eso no interesa. Pero de que cayó a tierra por la luz, por el resplandor. Y dice que Jesús le habla y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús, a quien tú persigues. Pero yo no te persigo a vos. Yo persigo a los cristianos. El Señor dice en la palabra, el que le hace algo a alguno de mis pequeños, a mí me lo hace. Sea bueno o sea malo. Hermanos, tal vez estás teniendo algún tipo de persecución o de oposición. O alguien está en contra tuya en forma fuerte. Ten paciencia, Dios lo puede tumbar. Porque el que es contra los cristianos va contra Dios directamente. Qué tremendo, ¿no? Qué seguridad que te da esto. Y el Señor dice, a mí me estás persiguiendo. Se hace cargo. Él te defiende. Él te cuida. ¿Vieron cuando hay problema entre los chicos y viene el hermano mayor? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa? Qué lindo, ¿no? Alguien te defiende. O aparece el papá, no para pegarle al chico, ¿no? Sino para poner orden. Pero ahí está. El Señor dice, a mí me persigues. Y sigamos leyendo la palabra, versículo 5. Y le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar coces contra el aguijón. ¿Qué quiere decir esta expresión? Quiere decir, le estás dando patadas a una punta. Te es duro. Es algo que no vas a lograr nada. Dura cosa te dar patadas contra un aguijón. Estás yendo en contra de algo que no podés ganar. Al contrario, vas a perder. Eso quiere decir esa expresión. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Y ahí está este hombre soberbio, con autoridad, en el piso. Y dice la palabra que quedó ciego. En ese momento no veía nada y los muchachos que iban con él escucharon la voz que habló,
escucharon a Jesús, pero no vieron nada. Y ahí estaba este hombre y le dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Dice: Saulo. Y el Señor le dice: entra a Damasco y allí se te dirá qué vas a hacer. Ahí estaba este hombre, fue llevado de la mano hacia el pueblo. Ahí estaba, 3 días estuvo sin comer, sin tomar nada, pensando. Ahí estaba Dios obrando en su mente. Y Dios habló a un siervo que vivía en Damasco, a uno de los discípulos llamado Ananías. No era el de Ananías y Zafira, ¿no? Ese ya no estaba. Pero era este Ananías bueno. Y dice que le dijo en sueño: Ananías, necesito que vaya a ver un hombre que está en la calle derecha, en la casa de un hombre tal, con detalle. En la casa de Judas, en la calle derecha. San Martín al 1500, más o menos. No podía equivocarse. Ahí hay un hombre llamado Saulo de Tarso que ora. Y Ananías dice: Señor, yo conozco a ese hombre, todos lo conocemos, sabemos la autoridad que tiene y cómo persigue la iglesia. Era Terminator más o menos Pablo. Y ahí está. Tú quieres que le vaya a hablar a él. Los discípulos escuchaban: Saulo de Tarso viene por allá, y era: corre por tu vida por allá. Era un hombre tremendo, era conocido. Y ahí estaba, versículo 15. Estamos en Hechos 9:15. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dios ya veía un hombre formado en Pablo, pero todo el mundo veía un asesino, veía un criminal, veía un perseguidor, un hombre violento. Dios ve en nosotros algo terminado ya, cosa que nosotros no vemos. Los que están alrededor nuestro no ven, pero Dios sí ve la obra terminada en tu vida y en mi vida. Lo que podés hacer, Dios lo ve. Y dice la palabra que fue, dice también el 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Saben, muchas veces pasamos por alto este versículo. Dice el Señor: yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hermanos, en el camino del Señor, en el Evangelio, en el camino de Dios, vamos a sufrir, vamos a recibir muchas cosas desagradables. No solamente afuera, en el ministerio también. Va a haber cosas dolorosas, frustrantes, que te desaniman. Es necesario. Tal vez algunos hermanos más crecidos saben, ya han pasado dificultades en la iglesia, han pasado traición, han pasado chisme, han hablado mal de usted. Es necesario. ¿Sabe qué? Dios lo permite para formarnos. Dios tenía que formar a Pablo. Tenía que formar un hombre que pueda llevar la palabra a reyes, pueda llevar la palabra a autoridades, y tenía que formar a este hombre. Y acá dice: yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer. Entonces, el camino del Señor tiene sus dificultades,
En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Amén. Entonces, ahí fue Ananías, lo encontró a Saulo, oró por él. Dice que al orar le cayeron como escamas de los ojos y pudo ver. Comió, se bautizó y estuvo un tiempo con los hermanos. Y ahí estaba este hombre. ¿Saben por qué se llamaba Saulo de Tarso? Porque era de Tarso. Pero saben que Tarso era una ciudad especial, era una ciudad top. Por eso él muchas veces en ese tiempo uno se nombraba con el apellido del padre, con el nombre del padre. Simón hijo de tal, hijo de Zebedeo, Juan hijo de Zebedeo, con el nombre del padre, o por el nombre del lugar. Y aquí no se lo nombra al padre de Pablo, pero el lugar sí, porque él era orgulloso, estaba orgulloso del lugar de donde venía, era de Tarso. Actualmente Tarso es Turquía hoy, y en ese entonces era Siria. Y Pablo era de ahí, era un judío de Siria. Sus padres eran judíos. Pero Pablo tenía un privilegio de que el emperador romano en algún momento hizo que todos los de la zona de Tarso recibieran la ciudadanía romana. Entonces Pablo nació como ciudadano romano, pero era judío. Doble nacionalidad. Y tuvo sus estudios a los pies de un maestro muy conocido, Gamaliel. Era top. Y este hombre tenía un currículum importante. Saulo, que perseguía las iglesias, tenían conocimiento de la palabra. Y este hombre conoció al Señor y sabe que él luchaba con esa soberbia. Tendía Pablo a enorgullecerse. En un momento dice, a mí me fue dado un aguijón en mi carne. No especifica bien, que dice que Dios le dio un aguijón en la carne, un enviado de Satanás para que lo atormente. Dicen que es algo físico, pero Dios le dio eso para que no se enorgullezca Pablo. Porque Pablo recibió muchas revelaciones de Dios y eso lo llevaban a enaltecerse, a inflarse. ¿Y qué es lo mejor para desinflar un globo? Algo con punta, ¿no es cierto? Y Dios le dio un aguijón en su carne para que no se enaltezca sobremanera. Y en un momento, Pablo, mientras predicaba el Evangelio, saben que fue tomado para ser golpeado. Y Pablo dice, ¿cómo pueden golpear a un ciudadano romano sin llevarlo a juicio? Y el capitán de la guardia abría así los ojos. ¿Sos romano? Sí. Vamos a ver qué dice en Hechos 22, capítulo 22 del 25. Dice, Hechos capítulo 22. Ahí está. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Versículo 26. Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano.
27, vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Versículo 28. Respondió el tribuno, dice, yo con una gran suma de dinero, una gran suma adquirí esta ciudadanía. Y entonces Pablo le dijo, pero yo soy de nacimiento romano. Yo soy romano, vos tenés que pagar, tenés que hacer muchas cosas. Yo soy de nacimiento. Pablo tenía un estatus. Entonces, aquí podemos ver que Pablo tenía con qué enorgullecerse por sus estudios, por su posición, por su nombre. Y sabe que Saulo se cambia el nombre a Pablo. Qué interesante. No le cambia el nombre Dios. Él se cambia el nombre porque él iba a predicar a los gentiles. Y Saulo era un hombre judío. Y Saulo era de la tribu de Benjamín. Hay un rey famoso que era de la tribu de Benjamín y era el rey Saúl. Y Saulo venía de Saúl. Entonces, más se inflaba Pablo. Pero él, cuando conoció al Señor, se cambió el nombre por Pablo o Paulus para ir a los gentiles. ¿Sabe qué significa Pablo? Pequeño. Y este hombre estaba siendo formado por Dios. Y él entendía que tenía que pasar un proceso, al igual que usted y que yo. Y sabe que este hombre, cuando se convirtió en Damasco, a los días comenzó a predicar. Comenzó a predicar y estaba eufórico, había conocido al Señor, y en Damasco y lo querían matar. Su forma de hablar chocaba. Y se fue de nuevo a Siria. Y ahí estuvo 3 años, predicando con ímpetu. Y ahí estaba, y también lo querían matar. Saben que cuando uno es nuevo, por ahí no tiene tacto. Se convierte, conoce la palabra, ha sido iluminado, y va a la casa y llega, mamá, esa estatua es del diablo, sacala, está mal. Todo. Y así vamos. Y eso choca. Y no hay tacto. Y no, vos sos un pecador, deja de tomar. Y eso. Y así andaba Pablo. ¿Sabe qué? Le fue mal en la prédica del Evangelio, en su ministerio, medio solo. En Damasco, en Siria. No le fue bien. Y ahí estaba este hombre que había escuchado la voz de Jesús. Volvió a Damasco, porque ahí lo conocía. Y ahí, hablando los hermanos, decidió ir a Jerusalén. En Jerusalén había 2 grandes líderes. Estaba Pedro y estaba Jacobo, el hermano de Jesús. Usted sabe que el hermano de Jesús, uno de los hermanos de Jesús, era un gran líder de la primera iglesia. Él fue un hombre que no creyó en Jesús. Mientras Jesús estaba en vida sobre la tierra, él no creyó en Jesús. Pero Jesús se le apareció y creyó de todo corazón y fue un gran líder de la primera iglesia, Jacobo, hermano del Señor Jesús. Y ahí estaba con Pedro en Jerusalén. Y ahí fue Saulo. Habrá pensado que lo iban a esperar, que pase. Ah, viene el hermano Saulo. Habrá pensado que le pase la sala pastoral. Ahí lo esperamos todo. Tomamos un café. Lo presentamos en la iglesia. No.
fue a Jerusalén, estuvo 15 días con Pedro, y sabe que los hermanos no querían hablar mucho con él. Y ahí estuvo 15 días entrando, saliendo, viendo cómo se movía la iglesia, y de vuelta a Siria. Ahí se fue. Años estuvo Pablo, cerca de 14 años entre su ida y su vuelta. Nosotros a veces no tenemos paciencia, ya queremos que me den la palabra, ya quiero estar, ya ponerme de ujier, ya. Mire, este hombre estuvo en el proceso 14 años. Y ahí estaba en Siria. Y la suegra creía en él. Nadie. Y sabe que vino un avivamiento en la iglesia en esa época. Dice la palabra que vino un avivamiento en la iglesia de Antioquía. Y los pastores, Pedro y Jacobo, enviaron un tremendo hombre a Antioquía. Antioquía estaba en la manifestación de los dones, había sanidad, había profecía, había palabra, había de todo, pero no tenían la buena doctrina. Y Pedro envía a un hombre llamado Bernabé a Antioquía. Manda a la iglesia a poner orden. En todo el avivamiento que había en Antioquía, mandan a Bernabé. Y Bernabé, sin duda, con la guía del Señor, ve lo que pasaba en Antioquía y pasó de largo a Siria y encontró a Pablo y se lo trajo a Antioquía. Este hermano, que tenía otra forma de ver, fue y buscó a Saulo y lo trajo a Antioquía, donde estaba el avivamiento. Y ahí enseñaron un año. Ahí estuvieron enseñando la palabra. Y Antioquía estaba plena. Y se levantó uno en medio de la congregación, un profeta, dijo: va a venir gran hambre en la región, mucha escasez. Y vino. No quiero leerles todo esto porque está en la palabra, pero es mucho. Y vino el hambre que había profetizado el hermano. Y dice la palabra que la iglesia de Antioquía, que era un anexo de la iglesia de Jerusalén, mandó ofrendas para Jerusalén. Gracias, hermana Anita. Envió ofrenda. El anexo mandaba ofrenda a la iglesia principal. Estaba plena. ¿Y con quién mandó la ofrenda? Con Pablo, que era Saulo, con Bernabé y con el hermano Tito. No Lito, Tito. Ahí estaban. Los tres trajeron la ofrenda para los hermanos en Jerusalén por la escasez que había. Y en ese momento la recibieron, y los pastores de la iglesia de Jerusalén, que estaba Pedro y Jacobo, ahí nombraron a Pablo como apóstol. Ahí comenzó un ministerio diferente en Pablo. Después de 14 años, Dios fue trabajando en este hombre de muchas formas. Y Pablo, dice la Biblia, la palabra, que Pedro y Jacobo le dieron la derecha. Ya somos compañeros. Pablo fue enviado por los hermanos de Antioquía, con Bernabé fue enviado a los gentiles, así como Pedro a los judíos.
ahí estaban. Recién estaba en orden, siendo enviado. Bueno, ahí comenzó los primeros viajes misioneros y fue efectivo. Pero Dios preparó a este hombre años. Miren, hermanos, nosotros estamos en proceso. En la vida cristiana es un proceso, no es instantáneo. No es que conoces al Señor y ya estás listo. Tenemos que cambiar muchas cosas en nuestras vidas. No es un microondas, vos metés a un hermano ahí y sale listo. No. Años te lleva. Es un proceso. No sé si usted está pasando un proceso hoy. Mire, hay días que estamos angustiados. Hay días que estamos animados. Hay días que tenemos malas experiencias. Hay días que tenemos buenas experiencias. Hay días que tenemos problemas. Pero vamos con el Señor en el proceso. Y Dios va formando en nosotros su carácter. Un mejor hombre, una mejor mujer. Mire, vamos a ir Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 7. Escuche esto. Dice Pablo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo tengo más. Circuncidado al 8º día. Nada del 9º ni del 7º día. El 8º día, como decía la ley, Pablo fue circuncidado. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, puro. Era paladar negro, Pablo, puro. En cuanto a la ley, fariseo. Fariseo era el maestro de la ley. En cuanto a celo por las cosas de Dios, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Si había alguien que cumplía la ley, ese era yo. Ahí estaba el currículum de este hombre. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas. No me sirven por amor a Cristo. ¿Podemos poner el 8? No sé si lo tenés, ahí está. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ahí estaba este hombre. ¿Se dan cuenta esas palabras? ¿Cómo cambió? Yo no veo ahí un hombre violento. No veo ahí un hombre asesino, un hombre perseguidor, sino un hombre que ya había sido tratado por Dios. Estaba siendo tratado por Dios. Un hombre que ya no le importaban los títulos de este mundo, sus logros, sino que le importaba la excelencia del conocimiento del Señor. Eso era valor, eso tenía valor para él. Y ahí estaba este hombre siendo tratado. Pablo podría decir, Jesús cambia los corazones. Y alguien le podía responder, ¿y cómo sabes vos?
¿Y por qué me cambió a mí? Podía decirlo por su testimonio. Y ahí estaba este hombre siendo tratado por el Señor. Gálatas capítulo 1. 1:11. Gálatas capítulo 1:11. Capítulo 1, versículo 11. Ahí está. Más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Vamos con el otro. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por la revelación de Jesucristo. Todo el evangelio, todo lo que Pablo predicaba, no se lo enseñó hombre. En esos ida y vuelta a Siria, él andaba, tuvo la revelación del evangelio directamente de Dios. Ahí lo dice él, sino por revelación de Jesucristo. Nosotros leemos todos los domingos 1 Corintios 11:23, que dice: y yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. La noche del Señor Jesús tomó pan, ¿se acuerdan? Lo leemos todos los domingos. Si él no estuvo, si Pablo no estuvo en la última cena, ¿cómo sabe todo eso? Porque él recibió toda la revelación directamente de Dios. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ahí estaba este hombre recibiendo revelación de Dios. Y vamos a ir ahora a la palabra Filipenses capítulo 3, versículo 12. Escuche estas palabras de este hombre y usted vea el trato de Dios ahí. Dice: no que lo haya ya alcanzado, ni que yo sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro tomar aquello para lo cual fui también tomado por Cristo Jesús. Versículo 13. No. Filipenses 3:12. El 13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Él sabía que estaba en un proceso. Miren, hermanos, usted tiene problemas económicos. En el proceso, Dios se va a mostrar como un Dios proveedor. Usted va a conocer esa faceta del Señor como un Dios proveedor. En el proceso, usted va a entender que Dios provee. Usted va a pasar por un tiempo de dolor, de pérdidas. Dios lo va a permitir. Y usted va a entender la faceta de Dios, que Él es un Dios consolador. Usted va a pasar un tiempo de soledad, un tiempo donde parece que a nadie le importa. Usted va a pasar ese tiempo y va a encontrar en Dios un Padre. Va a encontrar un Padre eterno. Usted va a pasar un tiempo de miedo, un tiempo de persecución,
un tiempo difícil y va a encontrar en Dios un Dios protector. Pero eso lo aprendemos en el proceso. En los procesos que pasamos, que Dios permite, conocemos las distintas facetas de Dios. Es la única forma de conocerlo a Dios en profundidad. Es la única. Estás pasando un tiempo de enfermedad difícil, duro. Vas a conocer a un Dios sanador. Él es tu sanador. Vas a estar un tiempo confundido. No sabes para dónde ir. No sabes qué camino tomar. ¿Qué hacer? Vas a conocer a un Dios consejero. Pero eso te da el proceso. Ahí vamos. Y Pablo decía, lo que yo quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Miserable de mí. Él sabía que tenía errores. Hermanos, estamos en un proceso. Tengamos paciencia con el hermano nuevo, débil. Tenga paciencia con usted mismo. Estamos en un proceso. ¿Sabe qué he visto? Hay hermanos que han sido tremendos en su vida, el mundo, ¿no? Tremendo, noche, infidelidad, consumo, completito, sin picante era. Y vienen a los pies del Señor ahora y son tan exigentes. No, el hermano llegó un poquito tarde. Exigentes. Hermanos, estamos en un proceso. Tengamos paciencia. Dios va formando su carácter en nosotros. Dos cosas aprendió Pablo en su conversión. Primero, está en un proceso. Por eso dice, no pretendo haberlo ya alcanzado. No soy perfecto. Pero una cosa hago. Prosigo a la meta. Pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y extendiéndome a lo que está delante. Versículo 14. Versículo 14. Dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dos cosas. Está en un proceso, eso lo aprendió bien. Y otra, ya no vuelvo atrás. Ya no vuelvo atrás. Lo que he logrado en el Señor, despacito, rápido, pero ya no vuelvo atrás. No vuelva atrás, hermano. No vuelva con las cosas viejas, no vuelva. Si usted tiene luchas, bueno, tiene que ir superándolas. Si vienen a consejería, un noviazgo, y bueno, problemas de novio. Después se casaron, vuelven a consejería, problemas matrimoniales. Bueno, vamos superando, ¿no? Pasa el tiempo. Y bueno, problemas con los chicos. Pasa el tiempo. Problemas con los nietos. No es posible que ya el abuelo problema con la novia, ¿no es cierto? No puede volver para atrás. ¿Qué pasó ahí? Hermanos, superemos. Vamos creciendo. No volvamos para atrás. No es posible que tengas problemas para venir a la iglesia. Todas las veces te cuesta. Ya vienen años.
vamos superando. Una cosa hago, dice Pablo, olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ya no volvemos atrás y estamos en un proceso. Amén. Amén. El último versículo, Hebreos capítulo 10, versículo 38. Hebreos capítulo 10, versos 38 y 39. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ahí vamos, hermanos. Ahí vamos en nuestro proceso de cambio, en el cambio de nuestro carácter, dejando los vicios, dejando las malas cosas, preparándonos como una iglesia blanca, vestida de blanco, para recibir al Señor. Amén.